Bienvenidas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Aloma y hace unos días publiqué mi primer libro. Como ya sabéis, la mayoría se llama El síndrome de la chica con suerte y ya está disponible en todas las librerías en España. Y si sois de fuera de España podéis conseguirlo en Amazon, en Busca Libre o encargarlo en vuestra librería de confianza. Y bueno, desde que os conté la noticia del libro no he parado de recibir mensajes de cómo lo he hecho, cómo he conseguido que me publiquen, cómo he conseguido escribirlo, algunos tips. Entonces hoy he decidido sentarme aquí con vosotras para hablar con todas aquellas que siempre habéis soñado con poder escribir un libro, aquellas que consideráis que vuestra misión en esta vida es poder contar historias y poder escribir. Y os voy a contar cómo lo hice yo, cómo conseguí llegar a la idea del libro, cómo la desarrollé. Además también he hablado con mi editora para que os dé consejos desde el lado editorial y desde la otra parte para saber qué hacer cuando ya tenéis la idea del libro, cuando ya tenéis cosas escritas y cómo proseguir para conseguir que os publiquen vuestra novela. Así que no vamos a tardar más, vamos a ello. Bueno, como muchos ya sabéis, yo tuve la suerte, la gran suerte, de que a mí me contactó directamente mi editora. Yo en febrero de 2023 recibí un mensaje en el que mi editora María me proponía hacer un proyecto y pues desarrollar esta novela. Ella había visto mi perfil, había visto lo que yo comunicaba, alguna cosa mía escrita y le pareció que podía ser una buena idea pues crear este proyecto maravilloso. Cuando yo recibí este mensaje realmente tardé como mucho en procesarlo, de hecho como que fue como un día entero de no contestar, de no decir nada porque no estaba entendiendo ni qué se me estaba realmente proponiendo. También ese mismo día había quedado con mi amiga Irene y íbamos las dos juntas en el coche y yo me quedé así como un momento como un poco parada y le dije, tía, me han propuesto escribir un libro. Y fue como la primera vez que yo además como que fue como ser consciente de la oportunidad que se me acababa de ofrecer. Obviamente yo siempre he estado escribiendo pues mis pequeñas historias, mis pequeños relatos, siempre me gustaba mucho escribir en clase. El otro día me dijo mi amiga Ana, que íbamos juntas al instituto, que se acordaba de cuando yo le daba como mis borradores para leerlos y yo también escribía en Wattpad. Obviamente las que sepáis de Wattpad y de fanfics entenderéis un poco el concepto, pero bueno, yo ya estaba como muy conectada con la escritura y era algo obviamente que siempre había soñado con hacer. Luego cuando estudié comunicación audiovisual pues obviamente también estuve escribiendo muchas historias, más en formato guión, pero bueno, siempre desarrollando historias de ficción, que en realidad pues es siempre mi sueño y es algo que siempre he querido hacer, que es contar historias, crear historias desde cero, crear personajes, es algo que me apasiona y entonces realmente vi la oportunidad muy clara. Siempre sale un poco como el síndrome del impostor de no sé si voy a ser capaz de hacer esto. Pero la verdad es que a pesar de que además me coincidía con el último año de carrera con el TFG y todo, me lancé porque sabía que era una oportunidad que no podía desaprovechar. Entonces os voy a contar paso por paso qué es lo que nosotras fuimos haciendo, ¿vale? Lo primero que yo hice fue escribir un documento en el que desarrollaba toda la historia. Era un documento de 2 páginas, es decir, la historia muy resumida, pero básicamente el concepto de principio a fin de lo que iba a ser, pues eso, de la novela. Quiénes iban a ser los personajes, qué iba a pasar en la historia, qué puntos en la trama iban a ser importantes. Es decir, desarrollé la idea del libro completamente. Es sentarse e inventarse una historia desde cero y aunque yo ya tenía la práctica de hacer eso, de inventar mis historias porque lo llevaba haciendo mucho tiempo, sí que es verdad que obviamente iba a ser mi primer libro y entonces era como que necesitaba sentarme bien y necesitaba pensar qué era lo que yo quería contar, qué era lo que yo quería comunicar y cómo quería hacerlo. Yo tenía muy claro que esta historia iba a ser para mí un canal para poder contar muchas cosas que sentía que me habían pasado o que había pensado, reflexiones mías. Entonces tenía que ser una historia que encajara también con ciertas experiencias personales, pero que no dejara de ser ficción y que no dejara de tener una historia sólida que pues funcionara por sí sola, ¿no? Aún así creo que la historia me salió muy rápido. Pienso realmente que si ahora me tocara como empezar de nuevo o escribir otra cosa, que crucemos los dedos de que sí, pero creo que me costará más, porque esta ser mi primera historia era como que tenía tantas cosas que quería contar que me salió como realmente rápido y eso fue lo primero que yo le envié a mi editora. Cuando este documento fue aprobado, es decir, la historia tenía sentido, era algo que se podía hacer y mi editora le vio potencial, pues entonces seguimos hacia adelante. A partir de este momento existen 2 documentos diferentes que yo hice, ¿vale? Por un lado estaba la escaleta. Esto es un documento en donde tú, ¿vale? De forma esquemática pones lo que va a pasar en todos los capítulos del libro, es decir, tú ya desarrollas la historia, o sea, yo no fui fluyendo a ver qué me apetecía que pasase y mientras que estaba escribiendo, ¿no? Como iba construyendo la historia. No. Yo lo primero que hice fue construir la historia completamente de forma esquemática, es decir, capítulo 1 pasa esto, capítulo 2 pasa esto, capítulo 3 pasa esto. Hice más o menos un cálculo de los capítulos que yo quería que tuviese la novela
y de forma esquemática puse exactamente todo lo que iba a suceder. ¿Esto luego se sigue a rajatabla? No, pero es esencial para tú sentir que tu novela tiene una estructura y para no estar siempre esperando que la inspiración te llegue, porque sabes desde el comienzo las cosas clave que tienen que suceder. Sabes el número de capítulos que van a existir más o menos y sabes por dónde va a ir la historia. Entonces, esto es sumamente importante porque escribir sin estructura es mucho más difícil. Tienes que esperar, pues eso, continuamente a que te venga la inspiración, a que te venga una luz, y aunque es verdad que durante el proceso obviamente tienes que estar inspirada y tienes que, o sea, dedicarle mucho tiempo y habrá cosas que no te funcionen y nosotras borramos un montón de capítulos que no nos servían, pero bueno, esta estructura es muy importante porque es lo que a ti te va a dar la seguridad de que estás escribiendo una historia que tiene sentido y que sabes perfectamente cómo va a acabar. Y luego, por otro lado, que para mí esta es mi parte favorita y fue mi parte favorita de crear, fue la biblia de personajes y un poco la construcción del universo. ¿Y por qué es mi parte favorita? Obviamente porque es la parte más visual. Yo creé un documento en donde yo hablaba de cada personaje, escribía un poco su historia, sus características físicas y personales. Es una forma de conocer mejor a tus personajes y de entender de dónde vienen y cuál es su pasado y qué circunstancias tienen y qué conflictos internos tienen, y de esta forma van a ser unos personajes pues más sólidos porque tú sientes que les vas a conocer. Y a mí esto es algo que me ha pasado durante toda la escritura, especialmente a Serena, que es el personaje principal, y a sus amigas. Sentía que las conocía mucho, más allá de porque estén inspiradas obviamente en personas que yo conozco, porque había construido su personalidad y había construido su historia. Y luego, por otra parte, también obviamente pues construir todo el universo. En este caso mi historia se desarrolla en un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Dirio, que es completamente ficticio, no existe, pero bueno, yo tomé referencias de ciertos pueblitos que yo me imaginaba y cómo era la estética de ese pueblo y dónde estaba exactamente. Y bueno, también obviamente hice un mood board, que a mí esto también me sirvió mucho como para entender cómo iba a lucir ese mundo y para fijar bien la estética. Yo soy una persona que ya sabéis que soy muy visual y a mí esto me ayudaba mucho a saber cómo iba a lucir ese universo que yo iba a crear. Además es muy curioso porque luego cuando he vuelto a ese mood board que yo creé en un primer momento, hay muchas imágenes que pueden identificarse muchísimo con ciertas escenas que yo creé y que no estaban directamente relacionados cuando yo creé ese mood board en un inicio. Entonces esas imágenes son muy importantes, tienes que escogerlas muy bien porque es muy posible que sin tú darte cuenta vayan a influir después en tu historia. Entonces, estos documentos son súper importantes. Estos documentos son lo que a ti te va a dar una base a la hora de construir la historia y es lo que a ti te va a dar una base a la hora de luego seguir escribiendo. Y es algo a lo que siempre vas a poder recurrir cuando estés perdida, cuando estés poco inspirada, porque vas a entender de dónde nace todo esto y vas a poder siempre conectar como con esa parte tuya del principio que veía, ¿no? Y se había inspirado con la historia. Eso es posible que muchas veces dudes de la historia, de si tiene sentido, de ciertas escenas, y volver a donde empezaste es súper importante porque vuelves a conectar un poco con esa energía, ¿no?, del comienzo, que es tan emocionante porque estás construyendo algo nuevo. Y además estos documentos serán esenciales en el caso de que no te haya contactado ninguna editorial y tú quieras mandar tu proyecto. Entonces, de verdad que tened en cuenta esto porque luego hablaremos de lo que me ha dicho mi editora y estos documentos son lo más importante. Y cuando ya tuvimos todo esto, pues empezamos a escribir. Mi editora me pidió que escribiese 2 capítulos, también para ver un poco pues cómo era mi estilo a la hora de escribir, y también ahí se ve pues si tienes alguna manía. A mí me pasaba que repetía muchísimo la palabra entonces y no me daba cuenta, o sea, hay muchas veces que una tiene ciertos vicios y no te das cuenta cuando tú además, yo lo leía 15.000 veces antes de mandarlo porque ya me conocéis, soy muy perfeccionista, yo lo revisaba un montón de veces antes de mandárselo y no me daba cuenta, había ciertos vicios que era como repetía muchísimas palabras muchísimas veces y por mucho que lo revisases, como que en tu cabeza eso tiene sentido y cuando ya lo lee otra persona es como, vale, esto hay que revisarlo. Entonces, bueno, la figura del editor pues al final es una persona que va a estar contigo durante todo el proceso, que va a estar revisando lo que vas escribiendo y que siempre te va a orientar y te va a ayudar a avanzar y a que el libro sea lo que tú realmente tienes pensado y lo que realmente esperas. Yo he tenido la gran suerte de que María entendió el concepto de mi historia de la misma forma, entendió a Serena exactamente como yo la estaba entendiendo, entendió a Matías, entendió a todos los personajes de la misma forma que yo y veía la historia desde el mismo punto que yo. Entonces estábamos muy unidas a la hora de construir la historia y muy alienadas mentalmente en lo que queríamos hacer. Entonces
eso fue una suerte enorme porque al final tampoco no hubo ningún tipo de desacuerdo creativo y también encajamos muy bien a la hora de saber trabajar. Entonces, la forma en la que yo estuve trabajando durante todo este periodo, yo sé que depende del editor que te toque o la forma en la que tú prefieres trabajar. Hay veces que lo que se hace es escribir toda la novela y luego tú la mandas al editor. En este caso yo tuve la suerte de que pude ir poco a poco construyendo la novela y mandándosela a mi editora y trabajando juntas en el proyecto para yo también asegurarme que iba por buen camino, que tenía sentido lo que estaba construyendo. Y además en todo el proceso pues hubo muchas veces que tuvimos que parar y ver por dónde íbamos y borrar ciertas cosas porque de repente no nos encajaban y reubicarnos un poco, porque yo tiendo a veces irme un poco por las nubes o irme por sitios en donde no tenía sentido que me fuera. Fue un trabajo de muchísimos meses, o sea, creo que fueron 10 en total de estar escribiendo. Obviamente, pues claro, me pilló el TFG y otras cosas que también hicieron que el proceso fuera un poquito más lento. Y yo también necesitaba un poco de tiempo para poder reposar la historia y para poder alejarme un poco, poner un poco de distancia y luego volver, revisar, porque cuando estás escribiendo hay muchas veces que pierdes un poco perspectiva y es importante tener esos momentos de distancia con la historia y distancia con los personajes y luego poder volver a ellos para ver si realmente tenía sentido o te has enfocado en algo, en un tema demasiado tiempo o has perdido cierta perspectiva de la historia. Por otro lado, hay muchas veces que el título os va a salir a la primera, va a ser lo primero que vais a pensar, ¿no? Yo quiero una historia que se llame así, incluso puede ser que el propio título os inspire a todo lo que va a desarrollarse después. En mi caso, tardé muchísimo en elegir el título. Pero muchísimo es muchísimo, o sea, el título me costó mucho porque al final iba a ser mi primera novela y yo quería que fuera un título que tuviera sentido, quería que fuera un título que fuera atractivo y quería que fuera un título que realmente representara a la historia. Finalmente elegimos El síndrome de la chica con suerte y esto fue por diferentes motivos. Primero porque me parecía un título que llamaba muchísimo la atención y además es un título que no se ha visto antes en ningún libro, entonces me parecía un título que podía atraer a personas nuevas y que alguien se lo podía encontrar en la librería y le podía llamar la atención, y eso para mí era muy importante, que el título tuviera esa fuerza, ¿no? De que alguien le hiciera abrir el libro. Luego porque, bueno, obviamente yo en este libro hablo mucho de lo que es el deseo propio, de seguir nuestros sueños, de conectar con una misma, que una tiene que buscar su suerte y una tiene que buscar su deseo y seguirlo. Pero insisto, me costó mucho llegar a esta conclusión, me costó mucho sentir este título como algo mío y me pasó igual con la portada. Ahora es una portada que me encanta, ahora es una portada que es mi portada y me apasiona con todo mi corazón, pero por ejemplo sí que me pasó que me costó verla como mía. Entonces, bueno, cuando empiezas a tomar estas decisiones a la hora de crear el proyecto, es algo súper emocionante, pero que obviamente da mucho vértigo, porque llevas mucho tiempo trabajando tú sola y de repente empiezas a trabajar con otro equipo y a tomar decisiones y de repente empiezas a ver cómo tu proyecto va a ser físico, como tu proyecto va a estar en librerías, que chicas, es que no hay un sentimiento que yo creo que vaya a poder igualar lo que yo he sentido con este libro y lo que yo he sentido con toda esta experiencia, o sea, es algo maravilloso. Entonces, bueno, yo lo último que escribí fue la dedicatoria, el prólogo y los agradecimientos. Es lo que dejé para el final porque sentía que además el prólogo yo quería entender toda la historia, o sea, yo quería tener un concepto muy claro de lo que había sido toda la historia, de cómo había terminado y de todo, para poder escribir un prólogo que para mí tuviera sentido y que estuviera ligado con todo lo que iba a pasar después y como que abriese y cerrase la historia al mismo tiempo, ¿no? Entonces el prólogo fue lo que dejé para el final. Creo que si lo hubiese escrito lo primero no habría tenido el mismo sentido y el prólogo probablemente es una de mis partes favoritas de todo el libro y me encanta. Este fue un poco el proceso que yo seguí para escribir la novela. Ha sido una montaña rusa de emociones y ha sido muy complejo en algunos momentos y muy difícil, pero ha sido también un viaje maravilloso en donde yo me he encontrado a mí misma en muchos aspectos, me he reencontrado con una pasión que tenía y me he reafirmado en que es algo que quiero seguir haciendo y me siento súper orgullosa de esto. Entonces, bueno, ya habiendo llegado a este momento en donde tenemos el libro y todo, voy a leeros los consejos que me ha dado mi editora María, porque yo entiendo que obviamente no todas tengamos la oportunidad de que una editora nos escriba y nos proponga un proyecto, ¿no? Hay muchas veces que tiene que ser al revés y somos nosotras las que tenemos que acceder a una editorial y a mandarle nuestro proyecto. Entonces os voy a decir lo que ella me ha comentado, que son pequeños tips, pues para que vosotras también podáis cumplir vuestro sueño. Mi editora dice: para nosotros es súper importante el dossier.
como el que hiciste tú explicando la sinopsis argumental con los personajes y cómo se iba a desarrollar todo. Es decir, la sinopsis argumental, pues que es el documento en donde tú desarrollas toda la historia, y luego este documento que os comento que es visual, ella me dice que si lo hacéis visual, como os lo he enseñado antes, ayuda muchísimo a que también la persona que reciba vuestro proyecto pueda visualizar más rápidamente la historia y pueda captar aún más su atención. Dice, también ayuda a que si ese editor no ha tenido contacto contigo y tu pluma, le envíes unos 2 o 3 capítulos. Es decir, la persona que te lea el proyecto tiene que saber cómo escribes, eso es súper importante y para ver también se encaja, ¿no? Con lo que ellos quieren. También ella me insiste en que hagáis una búsqueda, es decir, no se lo enviéis a personas por enviárselo. Dice, tienes que saber a dónde envías tu propuesta y a quién. Dice, no le envíes un ensayo de física cuántica a un editor de infantil. Obviamente, mira la línea editorial del sello a la que quieres mandarlo para ver si encaja y qué aporta. Con esto, 1, al final la editorial también va a representar tu proyecto y 2, la editorial no te va a coger un proyecto que no tiene nada que ver con su sello, ni con lo que están publicando, ni con nada de esto. Entonces que le eches un vistazo también a la editorial, a qué publica y si sientes pues que la historia puede aportar algo nuevo pero que encaja dentro de lo que ellos trabajan. Y por último me dice que no mandéis un mensaje al Instagram privado de un editor que no te conoce, porque no es el sitio para acercarte y porque reciben de ese tipo de mensajes 20 por lo menos al día. Entonces, lo más importante, que ya tengáis vuestra historia construida, que ya tengáis algunos capítulos escritos mínimo y que sepáis que lo estáis enviando a un sitio que tiene sentido que lo enviéis. Enviarlo también a diferentes partes, no solo os centréis en una opción, esto es como una oferta de trabajo, no solo te empeñes en una sola cosa, sino que envía tu currículum a varios sitios, pues esto es igual. Así que bueno, esto es todo lo que yo os quería contar, es realmente lo que he hecho. Aún así, si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en dejármela en comentarios, en escribirme por privado. Y nada, pues obviamente por último animaros a que leáis mi historia, que me haría muchísima ilusión. Y luego obviamente pues que si estáis en Madrid el 11 de abril, que es jueves a las 7, voy a estar presentando mi libro y firmando en el AFNAC de Callao, que me haría muchísima ilusión que vinieseis y que si lo estáis leyendo pues obviamente que espero que os guste mucho. Como siempre os digo, pues lo he hecho con todo mi amor, entonces para mí es súper satisfactorio pues que lo podáis disfrutar y que paséis un buen rato leyendo, básicamente. Así que nada, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyarme, esto no habría sido posible sin vosotras y nos vemos el domingo que viene en este canal. Así que os mando un abrazo enorme y adiós. ¡Mua!